a la Biblia tal como la conocemos. ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Bueno, incluso lo podemos ver en los tesalonicenses. O sea, imagínate cómo sabían la Biblia y tenían los rollos y además la escudriñaban para ver si lo que estaban diciendo, pues, o sea, no es fácil. Si nosotros hoy buscar algo, a veces se nos puede parecer complicado, pero imagínate en los rollos, sabían, conocían la palabra. ¿Sale? Bueno, finalmente después de 5 sesiones, nos aventamos 5 sesiones de repaso, de solución de dudas. Bueno, pero ya, vamos a retomar el tercer fundamento, doctrina fundamental, que le vamos a llamar conociendo a Dios. ¿Ok? ¿Qué harían? A ver, ¿alguien aquí ha probado el mango ataulfo del Soconusco de Chiapas? El ataulfo, sí, pero eso... Bueno, es una denominación de origen, soy. Es como ¿El tecacón? No, es, pues sí, parecido. ¿Como el Manila? No, sabe raro. Es como... Acidito, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasaría si ahorita alguien llegara? No, hombre, tienes que probar el mango ataulfo del Soconusco de Chiapas. Es una maravilla. Sabe riquísimo. No, hombre, hasta se te escurre la baba de cuando lo ves. ¿Qué dirías? Bueno, pues como que se me antoja, ¿no? Pero de repente te enteras que el cuate no lo ha probado. Es más, que ni le gusta el mango. Es más, que ni siquiera ha ido a Chiapas. ¿Podrías confiar en lo que te está diciendo? Pues no. Pero leyó mucho. No. ¿Por qué? Porque la información como tal no es conocimiento. Ojo, esto no es para decir no prediquemos porque no conocemos bien a Dios. No. El mandato lo tenemos, hay que evangelizar. Pero es más bien una invitación para que conozcamos de Dios. Porque si no vamos a estar como esa persona que habla del mango ataulfo del Soconusco de Chiapas, que no lo conoce. ¿Sí? Por eso esta doctrina se llama conociendo a Dios. ¿Qué sucede hoy en día? Paul Washer y J.I. Parker afirman una cuestión que es la condición y la debilidad de la iglesia hoy en día atiende a que la iglesia no conoce a Dios. O sea, muchos hablan de Dios, incluso lo vemos, por ejemplo, en las canciones, ¿no? Ya cada vez incluso hasta se quita la palabra Jesús de las canciones. Se habla de un Dios genérico. Se habla de un Dios que nada más ama y que nada más bendice y que concede todo lo que quieres. Pero no se conoce a Dios. Y eso ha provocado una debilidad y la condición tan deplorable que vemos en la mayoría de las iglesias. Empieza por la falta de conocimiento de Dios. Washer me da risa porque dicen, oye, él tiene un libro que es Conociendo al Dios Único, algo así se llama, no me acuerdo ahorita del nombre. Pero que le dicen los pastores, oye, algún pastor, no, oye, vente a predicar de Dios. Y dice, ¿seguro? Porque puede causar división, ¿eh? Cuando hablas realmente del Dios que está revelado en la Biblia, de repente te vas a enfrentar con gente que dice, no, espérame, ese no es el Dios que a mí me gusta. No, es que no es el Dios que yo creo que es. Y entonces vemos esos problemas en el conocimiento del pueblo, y el pueblo no conoce y no puede amar lo que no conoce. Tampoco lo puede adorar. Por mucho que diga, es que siento bonito y alzo las manos. Si no conocemos a Dios, no podemos adorarle, no podemos amarle. J.I. Parker en su libro Conociendo al Dios Santo. Perdón, hermano, Sí. por ejemplo, las canciones que salen ahora, ¿no? Bueno, los muchos chavos les gusta, por ejemplo, las músicas en cumbias, en reggaetón,
todo eso, ¿no? Mm. Entonces, prácticamente no tiene fundamento, ¿no? O sea, Ahí sería meternos a otro tema, porque, bueno, hay varias posiciones respecto a la música. Yo estoy de acuerdo que yo creo que debe ser música hecha con excelencia, música de buena calidad, y hay que tener cuidado. Del mundo. Lo que pasa Sí. es que Ismael también lo que dice es que hay muchos cantantes cristianos, O que se dicen cristianos, ajá. pues que usan ritmos del mundo, pero Ujú. con letra cristiana, o sea, como reggaetón. Sí, generalmente, el problema es que generalmente vamos a ver que va de la mano, que usan esos ritmos y la letra no es muy apegada. O sea, lo vemos, por ejemplo, no, sin decir nombres, ¿no? Pero hay cantantes que hablan de sí, Dios bendíceme, o de nuevos nacimientos, o de el amor de Dios, pero sin la cruz. Y eso te habla de un desconocimiento. Por eso, pues hablar de música cristiana es difícil. Porque realmente, pues la música no es cristiana, las personas somos cristianas o no. Es como el fuego extraño, ¿no? Es como fuego extraño, exactamente. Es justamente eso. Por eso es importante lo que veíamos en la doctrina anterior, conocer la palabra para poder adorar al verdadero Dios. Y esto va muy ligado con ello, pero quiero darle un enfoque un poquito diferente para conocer qué pasa en cuanto a que hablamos de Dios. Bueno, J. Parker, en su libro entonces, habla de que hay dos tendencias que tienen esa mala influencia hoy en la vida de la iglesia. Por un lado, la mentalidad cristiana que hoy prevalece en muchas de las iglesias es que está conformada a la modernidad. Es decir, al mundo moderno, al mundo de hoy. ¿Y qué implica ello? Si nosotros prestamos atención en el discurso de muchas iglesias, ¿quién es el centro? El hombre. Y el hombre entonces es la parte más importante de lo que se predica o de lo que se habla. Y se habla de un hombre muy grande. ¿Por qué? Porque es un hombre que decide si le da permiso o no a Dios. Es un hombre que decide si sigue o no a Dios. Es un hombre que le permite o no permite a Dios. Y entonces engrandece al hombre y achica a Dios. Desde la perspectiva, obviamente. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Estas ideas como el libre albedrío, el decisionismo, de decir, yo decido si sigo o no, yo soy el que tomo la decisión, yo hago lo que quiero mientras no le quiera soltar X o Y a Dios. O hablan de que el hombre no es tan malo. ¿Qué termina pasando? Que el hombre, al ver a Dios pequeño, termina siendo un hombre muy pequeño. O sea, muy apegado a lo terrenal, pero muy poco piadoso. Entonces, en la modernidad nosotros también lo vemos y lo vemos en el discurso diario. Cuestiones de la eternidad, como la vida eterna, como la repercusión que tiene nuestra conducta en la eternidad, cuestiones como el alma, pues parece pasado de moda. Entonces, esa tendencia ha llevado a que, ¿qué pasa en las iglesias? No, ven para que aprendas a hacer negocios, ven para que tengas una familia bonita, todo terrenal, todo lo que le gusta y lo que le agrada al hombre. ¿Qué sucede? El hombre, el ser humano, termina cambiando la herencia cristiana por un plato de lentejas. Irónico que sea la semejanza que ya hablan, ya sabemos dónde, pero realmente lo terrenal termina siendo eso. La segunda tendencia que influye va un poquito de la mano y es un poquito de lo que hablábamos antes de que empezáramos acerca de la posmodernidad en general, que es decir, que todo es, la modernidad tiende a ser escéptica. No hay verdades absolutas, no hay bien y mal absoluto, todo depende prácticamente del cristal con el que se mira. Todo se duda, todo te da desconfianza. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de la verdad. Y en esto, ¿qué ha sido la influencia? Han sido influencias como el naturalismo. El naturalismo en el sentido de que todo se ha dado naturalmente, la evolución,
Todo surgió espontáneamente. La creación fue una cuestión espontánea, fue una condiciones físicas, químicas, meteorológicas que dieron lugar a la expansión del universo y entonces desaparecen a Dios. Sí, o sea, con todas estas teorías que enseñan en las escuelas, ¿no? O sea, del evolucionismo, de Darwin, de que salimos del mono y Exactamente. todo eso, ¿no? Y todo eso, exactamente. ¿Han notado? Y parece irónico, por ejemplo. Es que eso de la generación espontánea también no sé si todos lo sepan. La generación espontánea fue una teoría que se terminó Aceptando de que según era, bueno, rechazando. Perdón, en la comunidad científica. Ajá, se creía que el moho salía solito, ¿no? Por ejemplo, del pan. Los moscos y todo. Ajá, O sea, se terminó todo comprobando se que no. creaba solo de la comida. Ajá, pero ¿qué sucede? Finalmente, si nosotros analizamos a fondo esas teorías, terminan siendo lo mismo. No había nada y de la nada surgió todo, ¿no? O sea, es como si hoy viéramos esta casa y dijéramos, no, pues pasaron millones y millones y millones de años Y se hizo sola. y se hizo sola. Y no va a faltar el que, ay, no, es que exageras. No, bueno, es que si nosotros conociéramos las células, lo más mínimo, cómo estamos compuestos, es muchísimo más complejo que una casa. Y la gente afirma eso. Pero fíjense, ¿han notado, por ejemplo, cómo la gente reacciona cuando uno habla de la ira de Dios? Que dices, es que el pecado genera ira. Ah, pero cuando alguien dice, es que es la madre naturaleza la que se enojó, y entonces sí, hay un rechazo real hacia el Dios bíblico. Sí, ahora que tembló, ¿no? Por ejemplo. Ajá. O sea, pero- que decían, es que es por, o sea, les decíamos, es por tanto pecado y todos, ay, no, qué religiosa, ¿cómo? Y ya, ¿no? Es que es por lo que le hemos hecho a la tierra, la madre Exacto. naturaleza. La madre está- naturaleza está vengando, o sea, Hay una y es... chistosa de eso. Aparece la imagen de Gandhi y dice, tienes que perdonar. Ajá. Entonces hay otra persona que dice, ay, qué bonito. Y luego aparece otra, no sé quién sea, también dice la misma frase y dice, ay, qué inspirador. Y luego sale Jesús y dice, tienes que amar y perdonar. Y dice, ay, qué religioso. Y Exacto, son las ironías. Ah, y esto lo vemos, por ejemplo, cuando pasó el huracán en Houston, hubo un predicador, Kirk... Ay, no me acuerdo del nombre, no me acuerdo cómo se apellida, pero hablando de la soberanía de Dios y de que esto también está en manos de Dios. Bueno, salió una entrecomillada pastora diciendo, no, es que Dios es amor, esto es por la madre naturaleza, ¿eh? O sea, y se ostenta como cristiana. Quién sabe por qué borró mi comentario que le hice, pero bueno. ¿Qué sucede? Entonces hay esa percepción, ¿no? De que todo es natural, de que no hay un Dios soberano arriba realmente en control. Otra tendencia, el deísmo. El deísmo, lo van a ver ustedes seguramente se han topado con quien dice no. O sea, yo me relaciono con Dios como yo quiero. Yo lo conozco como yo quiero. Las religiones son una farsa. Yo busco a Dios a mi manera. Yo tengo mi relación propia, personal con Dios. Eso es una falsedad. Porque como una mente finita, es decir, una mente limitada como la de todos nosotros, va a alcanzar a entender a un Dios infinito, en sabiduría y en todo, como lo vamos a ver en otros estudios. Es imposible. ¿Qué es lo que termina pasando? Que la mente y la razón del ser humano terminan formando un ídolo. ¿Por qué un ídolo? Porque finalmente dicen que Dios es como ellos dicen que es. Como lo que para la persona, para el ser humano, es bueno o es malo. Entonces, la moralidad, el Dios, realmente está en ellos y no en algo exterior. ¿Ok? Por muy convencidos que estén. Arminianismo. No en pocas palabras, pero finalmente fue una doctrina que surge en respuesta al calvinismo, pero pone en duda que Dios tenga el control de todo.
justamente el libre albedrío del hombre, supuestamente. Y entonces empiezan a